Mi nombre es Enrique Rosenthal y soy del Ministerio Navegando del Pasado al Futuro. Hace años vengo analizando las noticias internacionales en relación al cumplimiento profético y las señales que Jesucristo nos ha dado para que podamos identificar el tiempo previo a su retorno en gloria y majestad aquí al planeta Tierra. Una de las señales está en Mateo 24, 6 y 7, donde dice que habrá guerras y rumores de guerras, que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mucha gente dice, pero que siempre hubo guerras a lo largo de la historia. Y sí, ellos tienen razón, siempre hubo guerras, pero nunca tantas guerras y tantos conflictos armados como actualmente. Y la tendencia está incrementándose. Les quiero mostrar un gráfico. Se titula Siempre hemos estado en guerra. Aquí ustedes pueden ver las guerras de los últimos 3000 años y aquí el tiempo de Jesucristo y cómo hasta el día de hoy hay un crecimiento exponencial en las guerras y los conflictos armados en la tierra. A medida que nos avancemos hacia el retorno de Jesucristo, las guerras aumentarán hasta un momento que Apocalipsis 7, 1 al 3 describe cuando sean sueltos los 4 vientos. Ahí nos habla de 4 vientos bélicos de guerra y destrucción. Pero los 4 ángeles aún en este momento están reteniendo estos 4 vientos y dice la profecía en los 4 ángulos de la tierra para que todavía no se desencadene el apocalipsis final, la guerra final. ¿Saben? Hay una imagen muy parecida en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 2 y 3. También ahí se nos habla de 4 vientos que combatían en el gran mar, es decir, entre las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y dice que a causa de estos combates, 4 bestias subían del mar, una diferente que la otra. El león, Babilonia, el oso, Medo-Persia, el leopardo, Grecia, y finalmente la 4ª y última bestia, aquella terrible y espantosa, Roma. Estas 4 guerras mencionadas ahí en Daniel 7 eran 4 guerras diferentes. Eran geográficamente, estaban limitadas. Tenían décadas o inclusive siglos de distancia la una entre la otra y fueron luchadas con armas de la antigüedad, con flechas, con espadas, con lanzas. Pero ahora aquí en Apocalipsis 7, 1 al 3, cuando nuevamente vemos el simbolismo de los 4 vientos que son sueltos, ya no están limitados geográficamente, porque ahora dice que los ángeles son sueltos en los 4 ángulos de la tierra, es decir, en todo el mundo. Habla de una guerra mundial. Y también dice que serán sueltos todos al mismo tiempo. Además, hoy en día, ¿qué tipo de armas tenemos? Armas modernas de destrucción masiva. Hay armas químicas, biológicas, nucleares. ¿Saben? Todo esto nos llevará a la ira de las naciones en la fase final, según Apocalipsis 11, 18. Las naciones que se llenan de ira, finalmente se desencadenan las guerras finales, luego vienen las 7 postreras plagas y finalmente el retorno de Jesucristo en gloria y majestad. Quiero citarles del libro Maranata, página 269, donde dice: cuando se esté terminando la obra de la salvación, estamos hablando en el contexto final, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Dios permitirá que los vientos bélicos y la destrucción y la guerra final sean detenidas, hasta que nosotros, el pueblo de Dios, termine la obra de la proclamación del mensaje de los 3 ángeles a toda la humanidad. Luego sigue la cita: en ese tiempo descenderá la lluvia tardía, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas postreras serán derramadas.
Y escuchen cómo sigue la cita. Los ángeles están reteniendo hoy los vientos de lucha hasta que el mundo sea amonestado acerca de su inminente destrucción. Pues cuando Jesucristo venga, será el fin del mundo, pero Jesús ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Y la cita sigue así, pero se está preparando una tormenta que se ha de desencadenar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá tal escena de contienda que ninguna pluma la puede describir. La historia humana es una historia violenta y bélica. Es por eso que Dios describe la secuencia de imperios como bestias salvajes, violentas, carnívoras. ¿Saben? Hay unos investigadores de Holanda que han unido todas las batallas de las que se tiene conocimiento de los últimos 4000 años en un solo gráfico. Les quiero mostrar este gráfico. Y es impresionante que muestra cómo nuestra historia humana está tan llena de terribles batallas y guerras. Solo Dios conoce exactamente la enorme escala de los derramamientos de sangre, desde la primera gota de sangre derramada violentamente hasta la última antes de su retorno, para poner fin a esta sangrienta y bélica historia humana. Es muy interesante notar que los investigadores analizaron justamente los datos históricos de los últimos 4000 años de la historia humana. Es decir, justo a partir de las primeras civilizaciones que se establecieron después del diluvio en la tierra. Y vale la pena mencionar que la gran mayoría de las guerras, como se ve aquí en el gráfico, a lo largo de la historia, se ha centrado en el territorio que hoy en día conocemos como Europa. Justo aquel lugar geográfico en donde se centraliza gran parte de la historia profética, de la secuencia, de las grandes potencias en conflicto, como nos enseñan las profecías. Lo bueno es que en Jesucristo podemos tener paz. Aunque nos encontremos en este mundo violento y en guerra, Jesús dijo, en mí podéis tener paz. Yo he vencido al mundo. Saben, ahora mismo todavía quedan unas 40 guerras activas en algunos lugares de este planeta Tierra. Además, el número de conflictos está aumentando. El índice global de paz revela que en el año pasado el mundo gastó 13.6 billones de dólares en guerras. Esto corresponde al 13% del Producto Interno Bruto global. Es muy triste, pero la naturaleza pecaminosa del ser humano desea siempre conquistar por medio de la fuerza a los demás y sentarse en el trono del mundo. Es por eso que esos 4 imperios de la secuencia profética básica que encontramos en Daniel 2, en Daniel 7, fueron cada vez, en cierto sentido, un nuevo orden mundial sucesivo que se estaba levantando en la tierra. Cuando Medo-Persia conquistó Babilonia, Medo-Persia era el nuevo orden mundial en la tierra. Cuando Grecia conquistó Medo-Persia, Grecia llegó a ser el nuevo orden mundial en la tierra. Cuando Roma conquistó Grecia, Roma llegó a ser el nuevo orden mundial en la tierra. Y Roma, en sus 2 fases, pagana imperial y cristiana papal, es la cuarta y última bestia de Daniel 7. Es el cuarto y último metal de Daniel 2. Es decir, es el nuevo orden mundial bajo el cual le tocaba vivir a Jesucristo y a los primeros cristianos, en la primera fase de Roma. Y nosotros que hemos alcanzado el fin de la historia humana, también tenemos que vivir bajo el mismo nuevo orden mundial, solo en la segunda fase final, Roma papal. En aquel entonces, estas 4 potencias, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, incluyendo la quinta que era Roma en su segunda fase papal, estaban limitadas geográficamente, ahí en Europa, Asia, al norte de África, en el Medio Oriente. Solo Roma, en su segunda fase papal, extendió su territorio durante la Edad Media mediante sus conquistas a América.
Pero ahora, en el tiempo del fin, desde 1798 en adelante, nos presenta la palabra de Dios dos nuevos actores principales en este conflicto que se levantaron en el tiempo del fin. Uno de estos dos actores del tiempo del fin es el ateísmo, desde la Revolución Francesa, que pasó su antorcha a la Revolución Rusa, bolchevique, al comunismo, y de ahí se expandió a todo lo que era la Unión Soviética. El otro gran actor del tiempo del fin, el protestantismo de los Estados Unidos de América, el capitalismo. Desde la Segunda Guerra Mundial, estos dos actores estaban en guerra. Una guerra fría, así nos cuenta la historia, y ambos luchaban por el dominio mundial, también a nivel ideológico. Estados Unidos formó una alianza con su antiguo archienemigo Roma. Y entonces ellos presionaron a la Unión Soviética y en 1989 hubo la caída del muro de Berlín. Y en 1991 el colapso de la Unión Soviética. Y Estados Unidos quedó como única superpotencia mundial. Y podemos decir también como primera superpotencia mundial. Pues vamos a comparar frente a las otras potencias que hubo en la antigüedad, nunca abarcaron tanto territorio bajo su influencia militar y bélica como lo hacen hoy en día los Estados Unidos de América. Quiero contarles que los Estados Unidos de América siempre han sido una nación de guerra. Es una nación que nunca estuvo ni una década sin guerra. En guerra estaban durante 222 de sus 239 años de existencia. Es decir, el 93% de su tiempo estaban en guerra. Técnicamente, todos los presidentes de los Estados Unidos pueden ser considerados presidentes de guerra. Esto incluye también a Barack Obama, el anterior presidente, con sus drones cobardes, que recibió el Premio Nobel de la Paz, aunque estuvo 8 años de guerra continua, bombardeando Afganistán, Libia, Somalia, Pakistán, Yemen, Irak y Siria. Es un desastre. Estados Unidos ha llenado el mundo con sus bases militares y sigue extendiendo su dominio militar por el mundo. Les quiero mostrar otro gráfico. Este es el gráfico de las bases militares y de la influencia militar de los Estados Unidos en el mundo. La expansión militar de Washington a nivel mundial alcanza niveles cada vez más altos. Los medios dicen que prácticamente en todos los países del mundo hay presencia de personal militar estadounidense. Assange dice que Estados Unidos es un imperio de bases militares y comercio. Assange, el creador del sitio de filtraciones, ha hecho hincapié en que existen ya más de 1.400 bases militares de los Estados Unidos distribuidas en 120 países de todo el mundo. Más de 3 millones de militares estadounidenses sirven en todo el planeta. Ahora, el problema del tiempo del fin en las últimas décadas es que hemos llegado con la tecnología, con el avance de la ciencia, a un problema muy grande, que es el problema nuclear, atómico. Estados Unidos es el primero y único en usar bombas atómicas, armas nucleares. Lo hizo contra Japón en el año 1945, cuando destruyó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y sometiendo a esa nación. ¿Y qué pasó hoy en día con Japón? Hoy en día esa nación es un firme aliado de los Estados Unidos. Así que Estados Unidos tiene una forma de someter al mundo, ya sea a través de las armas, o a través de la política, o a través del comercio, pero de alguna manera somete a la humanidad. Saben, desde la era nuclear, las reglas del juego realmente han cambiado. Hoy en día hay 10 países con armas nucleares. Estados Unidos tiene como 8.000. La Unión Soviética tenía como 16.000. Y todos los demás países que tienen armas nucleares tienen en conjunto como 1.000. Corea del Norte, el problema actual, tiene como 9.
Los medios de comunicación traen titulares como apocalipsis nuclear a la vista, tercera guerra mundial a la puerta. Ellos están especulando entre Estados Unidos y Rusia, o China, o Corea del Norte, y los eventos en Medio Oriente. Realmente vivimos en tiempos muy peligrosos y en tiempos muy avanzados proféticamente. Lo que los Estados Unidos de América pretenden es no perder su dominio global. Por lo tanto, siguen expandiendo su poder militar de tal manera para seguir controlando y dominando las naciones de la tierra, ya sea económicamente, política o militarmente. Hemos visto que uno de sus grandes archienemigos, que era el comunismo de la Unión Soviética, todavía tiene unos cuantos últimos bastiones aquí en la tierra, como ser Cuba, que en este momento se está abriendo poco a poco y pronto va a caer. Como también Corea del Norte, que es la bastión del comunismo más poderosa que existe en la tierra todavía, pero también está pronto por caer, pues Estados Unidos gobernará y dominará al mundo entero. Quiero mostrarles unos gráficos del gasto militar mundial para que entendamos de que Estados Unidos realmente es la única superpotencia mundial. En este gráfico vemos aquí los gastos militares de los Estados Unidos frente a los gastos militares de las siguientes naciones que también invierten mucho dinero en esto. Pero ustedes ven que después de Estados Unidos viene aquí China y luego Rusia, y son insignificantes. El gasto militar de Estados Unidos es más grande básicamente como de todas las naciones de la tierra en conjunto. Quiero mostrarles este otro gráfico que ejemplifica lo mismo. Aquí vemos de que el gasto militar de Estados Unidos es casi la mitad del gasto militar mundial de la tierra. En ese sentido, podríamos preguntarnos, ¿y qué es de China? ¿Qué es de Rusia? ¿Qué es de otros países poderosos? Tenemos que entender que tanto China como Rusia están rodeadas de bases militares de los Estados Unidos y de la OTAN. Estados Unidos y otros países occidentales tienen desplegadas en las fronteras rusas como 400 bases militares. Rusia no tiene prácticamente bases militares en el extranjero y China tampoco ninguna tropa en el extranjero. Pero Estados Unidos ahora quiere dominar aquellas últimas naciones que todavía lo están molestando, como ser en este momento Corea del Norte. Entonces, cuando Corea del Norte caiga, ya sea con o sin guerra, y se someta al nuevo orden mundial de Estados Unidos en alianza con Roma, entonces el mundo poco a poco se irá formando en el plan y en la agenda del nuevo orden mundial. Quiero terminar diciendo que en la página 269 del libro de Maranatha dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 3. Las Naciones Unidas fueron fundadas con el propósito de traer paz y seguridad a esta tierra. En la misma página web de las Naciones Unidas dice ahí paz y seguridad. Es la institución que por primera vez en la historia humana intenta unir a las naciones de la tierra para que ya no haya guerras. Pero hasta el momento esa institución ha fallado. Tantas guerras, hoy en día más que nunca. Y esa institución está siendo finalmente controlada por los Estados Unidos, que es uno de aquellos que tiene veto, el poder de decisión dentro de las Naciones Unidas, que es la potencia, los Estados Unidos, en cuya nación se fundaron las Naciones Unidas. Ahí se firmaron, ahí está la sede de las Naciones Unidas, en los Estados Unidos. Y Estados Unidos ha sido el mayor contribuyente económico al funcionamiento de las Naciones Unidas. Pues la idea también es, a través de esta institución de las Naciones Unidas, poder de alguna manera controlar o llevar a las naciones de la tierra a la agenda del nuevo orden mundial estadounidense.
de la actual. Vivimos en una época en la cual se está trayendo y queriendo traer paz y seguridad al mundo. Estados Unidos no desea una guerra nuclear mundial. Rusia tampoco lo desea. China tampoco lo desea, porque una guerra nuclear mundial destruiría el planeta Tierra, nos volvería a la edad de piedra y haría que la vida en esta tierra básicamente no fuese ya posible. Es por eso ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China quieren una guerra mundial para que se destruyan todas sus naciones, todas sus civilizaciones. No, ellos quieren prosperar, ellos quieren crecer, ellos quieren comercio, ellos quieren vivir también. En ese sentido es muy interesante que China está retirando progresivamente su apoyo a Corea del Norte. Por lo tanto, es posible que habrá un conflicto bélico, a no ser que se resuelva de otra manera. Y entonces, tal como en aquel entonces Japón, un enemigo de Estados Unidos, se convertirá finalmente en un aliado de los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos está en alianza con Roma. Y Roma, tal como la antigüedad, en la Edad Media, cuando se unió y encontró la alianza con la potencia más poderosa de aquel entonces, que eran los francos, hoy en día también está buscando y encontrando la alianza con la potencia más poderosa de la tierra, que son los Estados Unidos de América, para que a través de esa alianza pueda también llevar adelante sus planes a nivel mundial. Porque los Estados Unidos de América son y llegarán a ser mucho más en el cercano futuro el brazo derecho de ejecución de los planes de Roma en la tierra. Las Naciones Unidas finalmente llegarán a tener una pequeña época de paz en este mundo. Pero las profecías dicen que Dios permitirá que los vientos bélicos de destrucción sean retenidos hasta que el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios aquí en la tierra, sean sellados con el sello de pertenencia y protección de nuestro Creador. Y entonces, cuando Dios suelte y permita que sean sueltos los 4 vientos bélicos de los 4 ángulos de la tierra, entonces se desencadenará lo que conocemos como la Tercera Guerra Mundial. La guerra final, aquella que traerá como consecuencia las 7 postreras plagas también, y finalmente el clímax de la historia humana, el retorno de Jesucristo en gloria y majestad, donde usted y yo debemos estar. Usted y yo, aunque vivimos en este mundo con todos esos problemas y conflictos bélicos, debemos prepararnos para recibir el sello de Dios en nuestras frentes, para hacer su voluntad, guardar sus mandamientos y proclamar al mundo entero que Jesucristo viene pronto, proclamar el mensaje de los 3 ángeles, recibir el derramamiento del poder del Espíritu Santo y entonces el sello de Dios. Y de esta manera evangelizar, terminar de evangelizar el mundo. Y entonces se desencadenará los últimos terribles desastres en la humanidad, las guerras, las 7 plagas postreras y el retorno de Jesucristo en gloria y majestad. Estamos muy cerca y muy avanzado en el campo profético, en la recta final hacia el retorno de Jesucristo. Debemos prepararnos con seriedad, estudiar las profecías y preparar nuestras vidas, pues Cristo viene pronto y el conflicto final está a las puertas. Que Dios les bendiga. Amén.